Vamos a hablar ahora de equilibrio, ¿de acuerdo? Esto va a ser el apartado 2.2 del tema 2 que estamos haciendo de repaso de conceptos previos de mecánica y teoría de estructuras. El equilibrio es esencial en todas las estructuras, ¿de acuerdo? Hay que tener muy claro que es el equilibrio, es un concepto que yo creo que todos tenemos, pero vamos a repasar de dónde viene. Un cuerpo está en equilibrio estático cuando todos sus puntos están en reposo. Y conceptualmente, conocer bien el equilibrio, no está de mal repasar las tres leyes de Newton, que seguro que todos vosotros, que sois ingenieros, ya conocéis. La primera ley de Newton, o también llamada principio de inercia, dice que un cuerpo continúa en reposo o en su estado inicial de movimiento rectilíneo y uniforme, excepto si actúa una fuerza neta. ¿De acuerdo? La fuerza neta actuante sobre un cuerpo es la suma de todas las fuerzas que actúan y se denomina fuerza resultante. La fuerza neta o fuerza resultante es el sumatorio de todas las fuerzas, siendo estas evidentemente ¿de acuerdo? Con lo cual, un cuerpo continúa en reposo, excepto si actúa una fuerza neta. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, dice que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre ella. O dicho de otra forma, la fuerza neta o fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, siendo la aceleración y la fuerza vectores. Y la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza, sería la acción, sobre otro cuerpo B, el cuerpo A sería esta caja y el cuerpo B la mesa. Si un cuerpo A, es decir, la caja, ejerce una fuerza, la acción sobre un cuerpo B, es decir, la mesa, una fuerza igual pero opuesta es ejercida de B sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, la caja hace una fuerza sobre la mesa y la mesa hace otra fuerza sobre la caja, que es la reacción. Esas fuerzas no se equilibran, ya que están aplicadas sobre cuerpos distintos. ¿De acuerdo? La caja hace una fuerza sobre la mesa y la mesa una fuerza sobre la caja, que son iguales pero opuestas. ¿Qué es el equilibrio? Pues bueno, de la segunda ley de Newton sabemos que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre ella. Si nosotros no queremos que haya aceleración, ese es el equilibrio que nosotros vamos a aplicar. La fuerza neta o fuerza resultante, que hemos visto en la primera ley de Newton, tiene que ser igual a cero, porque no queremos que haya aceleración. Vamos a aplicar equilibrio constantemente a lo largo de cualquier curso de estructuras, ¿vale? Esto es muy importante que quede claro. ¿Qué significa el equilibrio? Esta ecuación, siendo vectores lo que estamos trabajando en estructuras tridimensionales o 3D, pues bueno, si cogemos unos ejes cartesianos X y Z, el equilibrio significa que la suma de fuerzas es igual a cero, la suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje Y y la suma de fuerzas en el eje Z van a ser igual a cero, y la suma de momentos es igual a cero. También, si trabajamos con un sistema de ejes X y Z, pues la suma de momentos en función de cada eje tiene que ser igual a cero. Como hemos visto en el apartado anterior, casi siempre intentaremos descomponer nuestras estructuras en estructuras planas, en pórticos planos. Entonces tendremos estructuras bidimensionales para trabajar y en este caso el equilibrio significa que la suma de fuerzas es igual a cero. En el plano tendremos unos ejes X e Y, pues la suma de fuerzas en el eje X igual a cero, la suma de fuerzas en el eje Y igual a cero, y también tenemos, evidentemente, que la suma de momentos es igual a cero. En este caso serán los momentos, el momento que saldría del... Los ejes que utilicemos, y esto es un repaso muy básico de mecánica, deben seguir la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? El pulgar representa el eje Z, el índice al eje X y el dedo corazón al eje Y. Cualquier sistema de ejes que utilicemos tiene que seguir la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Cogéis vuestra mano derecha y practicáis un poquillo. Estas tres lo cumplen, ¿de acuerdo? Así no tendréis ningún problema con signos y es la forma correcta de trabajar. Hay que orientar siempre los ejes, si estamos en 3D, en función de la regla de la mano derecha. En el plano, pues trabajaremos solo con X e Y y Z sería el perpendicular.
esto indicaría la dirección de los ejes, como veis aquí, positivos. Pues un primer ejercicio para que hagáis ahora, os recomiendo cortar el vídeo, intentar hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Calcular las fuerzas T1 y T2 de las dos cuerdas que aguantan el cuerpo de la figura. Tenemos aquí un cuerpo de 75 kilos, se ha colgado aquí por una cuerda y aquí salen dos cuerdas con un eje de 30 grados y un eje de 50. Entonces nos dicen calcular la fuerza que va por este cable o por esta cuerda y la fuerza que va por este cable y esta cuerda, despreciando el rozamiento de la polea. Si la polea no tiene rozamiento, todo el cable está estirado con la misma magnitud de la fuerza, tiene una magnitud sub 2, y todo este cable estaría estirado con la misma magnitud de la fuerza, que sería T sub 1. Entonces hay que encontrar el valor de T sub 1 y T sub 2. Os recomiendo hacer el equilibrio en este nudo de aquí. Un caso muy sencillo, os colgaré un vídeo o lo resolvemos en la pizarra. Vamos a seguir hablando de algo que está muy relacionado con el equilibrio, que es las reacciones en las vinculaciones, o en las ligaduras, o en las condiciones de contorno. Son más o menos sinónimos a efectos prácticos. ¿Vale? Todo elemento de una estructura tiene una o más vinculaciones. Una vinculación es todo aquel dispositivo material o unión que impide total o parcialmente su movimiento libre. ¿De acuerdo? Un cuerpo en 3 dimensiones, no sometido a ninguna vinculación, tendría 6 grados de libertad. Podría desplazarse según los 3 ejes, X y Z, y podría girar según estos 3 ejes, X y Z. Si trabajamos con estructuras planas, pues en un plano tendremos 3 grados de libertad, 2 desplazamientos según el eje Y y según el eje Z, y según el eje X y según el eje Y, y un giro según el eje Z. ¿De acuerdo? Si un cuerpo tiene un grado de libertad suprimido por una vinculación, ligadura o condición de contorno, pues nos va a aparecer una componente de reacción, que puede ser una incógnita cuando estamos resolviendo las reacciones. Si impedimos un desplazamiento, aparece una reacción que es una fuerza, en función del eje que hemos impedido el desplazamiento. Si impedimos un giro, aparece una reacción que es un momento, según el eje que hemos impedido el giro. Bueno, vamos a hablar ahora de las reacciones en las vinculaciones en 2 dimensiones. Es muy importante darse cuenta de que cuando todas las fuerzas aplicadas están en un plano, las reacciones necesarias para mantener el equilibrio también están contenidas en el mismo plano. Por eso va a ser muy práctico trabajar en pórticos planos. Todo está contenido dentro de ese plano. Y vamos a clasificar las reacciones. Las reacciones ejercidas sobre un cuerpo que está en contacto con otros o que se aguanta con algún tipo de soporte, ligadura, vinculación, condición de contorno, ¿no? Se pueden clasificar según sus características. Y en primer lugar, clasificamos reacciones equivalentes a una fuerza de dirección conocida. Los vemos en la siguiente diapositiva y estos apoyos o uniones solo pueden impedir el movimiento en una dirección y generan una fuerza de reacción en esta dirección. Son cables o alambres o cuerdas, superficies lisas y apoyos móviles. Aquí lo veis. Tipo de contacto o apoyo, ruedas, rodillos, apoyos móviles, se esquematizan de esta forma de aquí. Evidentemente esto impide el movimiento vertical, con lo que aparece una reacción que es una fuerza vertical. Una fuerza vertical. Superficies lisas, si una superficie no tiene rozamiento y están en contacto estas dos superficies, pues hay una reacción, en ese caso de compresión normal, es decir, perpendicular, la veis aquí, a la superficie de contacto. Este cuerpo no se puede mover según este eje, solo se podrá mover según este eje. Y si tenemos un cable o una cuerda, formando un ángulo θ, pues impide el movimiento en la dirección del cable y a cambio aparece una reacción que es aquí una fuerza de tracción tangente al hilo o al cable y hacia fuera del cuerpo. ¿De acuerdo? Estas vinculaciones o ligaduras que aparecen aquí aparecen siempre una reacción que es conocida. ¿De acuerdo? Unas hacia el cable o hacia el hilo y otras en la dirección hacia afuera. Digamos. Otro tipo
de reacciones serían reacciones equivalentes a una fuerza de dirección desconocida. Estos serían las articulaciones o bisagras, las superficies rugosas. Fijaros, aquí una articulación, se representa así muchas veces, o más sencillo sobre el triángulo, o una superficie rugosa. En este caso, la reacción, pues van a ser una reacción, ojo, esto debería pasar aquí por el 0, de dirección desconocida, que vamos a poder descomponer como una fuerza horizontal y una fuerza vertical, pero es una reacción de dirección determinada, ¿de acuerdo? Sería esa fuerza de aquí que pasa por aquí. Y en caso de tener una superficie rugosa, en una superficie lisa hemos visto que aparecía una fuerza que es directamente perpendicular, pero la reacción ante una superficie rugosa sería de dirección desconocida, pero realmente la podremos descomponer como una fuerza normal de compresión en la superficie de contacto y una fuerza de rozamiento que es tangente a la superficie de contacto. En este caso, esta sería la tangencia. ¿De acuerdo? En este caso, estamos impidiendo que se declare el movimiento en este sentido, o aquí impedimos el movimiento en este sentido, y en este de aquí, si no superamos la fuerza de rozamiento, lógicamente, pero no impedimos los giros, ¿de acuerdo? No impedimos la rotación. El tercer grupo serían reacciones equivalentes a una fuerza y momento flector. Aquí aparecen dos fuerzas o una fuerza de dirección desconocida que se puede representar con una fuerza en función del eje X y una fuerza en función del eje Y, y como en este empotramiento o soporte fijo la estructura no puede girar, pues aparece un momento, ¿de acuerdo?, que impide el giro, ¿de acuerdo? Aquí se impide cualquier movimiento del sólido en este punto en las dos dimensiones, ¿de acuerdo? Apareciendo reacciones que lo inmovilizan por completo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Una articulación móvil o rodillo, pues bueno, aquí tendríamos unas articulaciones móviles o rodillos, ¿de acuerdo? Este polipasto que se mueve dentro de esta industria. Un apoyo articulado fijo, en este caso tendríamos que esta estructura externa industrial, esta unión puede girar, puede haber un giro de este pilar, una estructura antigua, lógicamente sobre este apoyo, pero no se va a poder desplazar ni horizontalmente ni verticalmente. Eso sería una articulación o una rótula. En este caso de aquí, ojo, esto realmente no es una ligadura exterior, no es una condición de contorno, sino esto sería una rótula interior, ¿de acuerdo? Puede haber giro libre entre estos elementos que llegan a este punto de aquí. Cuando es una condición de contorno, pues normalmente un apoyo articulado fijo se representa con un, pues ese símbolo aquí, un triangulito. La articulación móvil normalmente o poniendo unas ruedecitas debajo o dejándolo al aire, ¿de acuerdo? O sencillamente con un círculo. Y por último, un empotramiento, pues aquí veríais un empotramiento real de un pilar metálico que está rigidizado y está unido aquí a la base, en este caso parece que es una losa. Aquí veríamos unas viguetas de madera que se empotran, vamos a decir, en este muro. Se trata este detalle de un empotramiento, ojo, este detalle, aunque se parece a este de aquí, ¿de acuerdo? El empotramiento normalmente lo representamos así. Esto no es un empotramiento, porque esto es madera, la madera con cambios de humedad y unos cambios volumétricos muy importantes, con lo cual impedir el giro en la madera es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces esto sería realmente una articulación, aunque pudiera parecer un empotramiento, porque al secarse la madera pues, va a perder volumen y no vamos a estar impidiendo el giro. Bueno, vamos a aplicar ahora la tercera ley de Newton. Si los elementos de vinculación están en equilibrio, así va a ser, se cumple la tercera ley de Newton. Las reacciones en cada uno de sus elementos son del mismo módulo, pero de sentido opuesto. Es decir, nosotros vamos a dibujar aquí en esa estructura de longitud L, carga repartida P por unidad de longitud, vamos a tener una reacción que sea PL medios y PL medios. Realmente la viga haría a este aparato de apoyo
una fuerza de P medios y el aparato de apoyo a la viga una fuerza de P medios. ¿De acuerdo? Normalmente no vamos a hacer este corte, pero es obvio que allí está. ¿De acuerdo? Aplicando la tercera ley de Newton. Y ahora os propongo dos ejercicios, ya para acabar este apartado, que vais a tener que hacer vosotros, que es calcular en este empotramiento, ver qué reacciones se generan aquí y calcularlas cuando actúa una fuerza que aquí vale 0, es una carga repartida, y aquí vale 5 kilonewtons partido por metro. Si esto lo giráis 90 grados, pues esto podría ser una presión de agua o una presión de tierras, por ejemplo. La longitud es de 3 metros. Y el siguiente ejercicio que quiero que hagáis es calcular las reacciones en el empotramiento de la siguiente estructura. Aquí tenemos un empotramiento, aquí van a haber unas reacciones y actúan las cargas que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Hay que aplicar equilibrio, es decir, sumatorio de fuerzas en X igual a 0, sumatorio de fuerzas en Y igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Muchas gracias por vuestra atención y siempre repasad cuando sea necesario este apartado del equilibrio porque es fundamental para cualquier curso de estructuras. Muchas gracias por vuestra atención.